Y bueno, ya estamos llegando al punto final de esta jornada y contamos en la sala, en esta ocasión, con una ponente excepcional. Contamos con la presencia de doña Margarita Pérez Salazar Resano, magistrada del Juzgado de Familia número 10 de Pamplona, que desde luego, desde el lugar que ocupa, presta un gran servicio a las familias. Y nos va a hablar en su ponencia del sistema multipuertas del Servicio Público Jurídico en Navarra. Adelante, Margarita. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Mediación Navarra por haberme invitado a participar un año más en esta jornada. Yo creo que cada año os vais superando. Para mí, yo no tuve la ocasión de poder escuchar la primera jornada, pero sinceramente esta me ha parecido magnífica y me ha parecido además de una profundidad muy importante en muchos temas de los que se han abordado. Es de esas jornadas en las que uno debería repetir y volver a escuchar muchas de las cosas que se han dicho para poder reflexionar y profundizar más de todo lo que nos han enseñado las ponentes y los ponentes de esta mañana. Yo ahora tengo una posición, yo creo que bonita, porque me toca recoger lo que las demás personas que han intervenido antes han expuesto y trasladarlo a cómo está la cuestión y los recursos de todo lo que se nos ha explicado en Navarra. Y digo que tengo una buena posición porque tengo la enorme satisfacción de decir que en Navarra se hacen las cosas muy bien y que si alguno tiene ocasión de salir fuera y poder ver cómo las personas, bueno, ya lo han dicho muchos de los ponentes aquí, ¿no?, incluida Ana Carrascosa, verdaderamente se trabaja bien. Podríamos pensar cuáles son las razones, que ya nos llevaría otro tiempo para pensar por qué, pero lo cierto es que contamos con muchos recursos y con recursos que están funcionando de una manera adecuada y prestada por profesionales, creo que competentes. Algunos de ellos los veremos. No me voy a centrar demasiado en las características de los servicios, porque yo creo que Ana lo ha explicado bien, sino que voy a tratar de centrarme más en cómo han sido las estadísticas de intervención y cómo se está trabajando en Navarra en cada uno de estos servicios. Sí que me gustaría comenzar por resaltar este título que hoy se daba a la jornada, que era la familia como centro de atención en el derecho europeo, porque efectivamente me parece importante atender a lo que se está regulando y legislando a este respecto en Europa en cuanto a las políticas públicas de protección y atención a la familia. Y dentro de ello, la verdad es que me parece especialmente importante atender a la recomendación sobre parentalidad positiva, con la que terminaré mi intervención después, que es una recomendación, la 19/2006 del Consejo de Ministros de la Unión Europea, y que os recomiendo que la veáis porque francamente incide mucho en cómo ayudar a los padres en situaciones de riesgo, y desde luego el divorcio, la ruptura de la pareja lo constituye, para que puedan y mantengan el foco de atención en la protección de sus hijos. Y otra normativa que me parece importante mencionar aquí, y ahora veréis el artículo que voy a destacar de esta normativa, es la Ley Orgánica 821 de protección a la infancia y adolescencia. Y aprovecho aquí a decir que el anteproyecto inicial de la Ley de Infancia y Adolescencia contemplaba una figura muy interesante que creo que puede hilar con lo último que ha dicho Ana Carrascosa, que era una figura de acompañamiento en los procesos de ruptura, y que podría encajar con lo que Ana ha dicho al final, o bien con los programas de apoyo a la familia, que también finalmente mencionaré. Y mi ponencia se hablaba del sistema multipuertas en justicia, y la idea del sistema multipuertas lo que hace referencia, entiendo yo, es que a cada caso debe darse una salida distinta. Y con esto vamos con la
primera palabra de las 3 que se han dicho aquí que me gustaría incidir, que es el diagnóstico. Primera frase, primera palabra que ha salido a lo largo del tiempo en esta mañana y que creo que es importante. La segunda, que luego veremos, es la prevención, y la tercera es la información. Creo que esas 3 palabras que los distintos ponentes han ido mencionando a lo largo del día deben recogerse como algo importante. Diagnóstico, prevención, información. Y el sistema multipuertas hace mención a la necesidad de un buen diagnóstico. Y para que haya un buen diagnóstico hace falta un buen equipo que diagnostique para prevenir aquello que después se nos enquista y no sabemos cómo actuar. Así que esa es un poco la idea del sistema multipuertas. Yo os decía que el artículo 28 de la Ley Orgánica 821 habla de la situación en casos de ruptura familiar. Y como luego he dejado ya el Power, pues cada uno lo puede examinar, pero lo que hace es dar una gran responsabilidad a los poderes públicos para intervenir con las familias en situaciones de ruptura. Y lo hace en términos muy imperativos, porque habla de que la administración pública deberá prestar especial atención a la protección e interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los casos de ruptura, adoptando en el ámbito de sus competencias las medidas que garanticen que la ruptura de los progenitores no implique consecuencias perjudiciales para el bienestar y pleno desarrollo de los mismos. Esta ley entró en vigor en julio del año 2021 y estas son, entre otras, las medidas que yo creo que de manera descriptiva resalta este artículo. Pero, sin duda, impone un deber a la administración pública competente en cada caso para intervenir en todas estas medidas de apoyo para que los procesos de ruptura no signifiquen unas consecuencias más negativas para los hijos e hijas que los viven. E incido en esto del sistema multipuertas. Cada caso su salida, no todo debe ser resuelto de la misma manera. Y, desde luego, no todo debe ser resuelto conforme al sistema tradicional que en los juzgados hemos venido practicando durante mucho tiempo, que es el de demanda, contestación, juicio, sentencia y luego ejecución. Cuando se ha mencionado esta mañana por Pilar el caso que han explicado, decían que lo primero que se había hecho era derivar a un punto de encuentro familiar a un hijo de 13 años para que fuera al cumplimiento de las visitas. Y es que en el sistema tradicional de lo que se trata es de resolver por las partes y luego de hacer cumplir de la manera más coactiva posible aquello que hemos resuelto. Ese es un poco el esquema del funcionamiento judicial tradicional. Claro, ya hemos visto a lo largo de los ejemplos que se han visto esta mañana que esto no funciona y, efectivamente, imponer a un hijo de 13 años acudir a un punto de encuentro con la finalidad que habría tenido el juez o jueza de poderlo practicar y llevar a cabo las visitas no resulta posible. Por tanto, la ineficacia de ese sistema tradicional nos hace pensar en tener que abordar la solución de los conflictos dependiendo de lo que cada uno de ellos precisa. No es lo mismo un hijo de 13 años que un hijo de 2, no es lo mismo unos padres que otros, no es lo mismo una situación donde hay implicaciones de salud mental que otras en las que no la hay. Con lo cual, es importante, insisto, la cuestión relativa al diagnóstico. Y sí me parece importante que dentro de todos los programas que puedan establecerse a futuro, aparte de los que ahora voy a explicar y que ya hay, se incidan en programas de apoyo al inicio de los procedimientos de ruptura que efectivamente diagnostiquen lo que hay y puedan dar información a los tribunales de cuál sería el camino mejor para ese caso concreto. Desde luego, la Administración de Justicia tiene el deber de proporcionar una solución de conflictos y, desde luego, tiene que intentar hacerlo lo mejor posible, o al menos no estropearlo más, que es lo que en muchas ocasiones con el sistema tradicional viene ocurriendo.
Navarra, desde luego, ha ido incorporando, como he dicho, distintos recursos de ayuda. Muchos de ellos no estaban regulados al principio de su intervención. Hemos ido realizando, bueno, primero un trabajo en esto, en los recursos de familia, ha venido ocurriendo así y yo creo que en toda España, no solo desde luego aquí. Primero se ha visto la necesidad, se han ido estableciendo maneras de poderlo llevar a cabo, el recurso concreto que se valoraba y después se regulaba. Ha pasado con el punto de encuentro familiar, bueno, que salvo los que ha dicho Ana, no hay una regulación legal concreta. Ha pasado desde luego con mediación y ahora está pasando con coordinación de parentalidad. Pero bueno, eso significa que hace falta muchas veces tiempo y otras veces que se empieza a actuar antes que regular, lo que tampoco tiene por qué ser malo. Bueno, yo creo que se echa de menos para que las cosas funcionen mejor, incluido también aquí en Navarra, la cuestión relativa a la especialización y al número de órganos judiciales acordes al número de asuntos que se llevan. Un juzgado agobiado de asuntos puede dedicarse menos a todo esto que he dicho previamente de diagnosticar, valorar, derivar. He de deciros que en España llevan asuntos de familia 1.350 juzgados. De los 1.350 juzgados que llevan asuntos de familia en España, solo 163 están especializados en familia. El resto son 116 de primera instancia y nada más y nada menos que 1.071 juzgados mixtos, es decir, que llevan procesos civiles generales, penales y además familia. Así es que si este panorama no cambia, de 1.350, 1.071 son juzgados mixtos, existe una dificultad intrínseca desde la propia Administración de Justicia para poder mejorar. He de decir también que tanto la Ley 821 como la Ley Orgánica 821 imponen la especialización de los órganos judiciales. Veremos cuál es el trabajo que al efecto se da, porque además tiene un plazo que ya ha empezado a correr. Bien, en esto no voy a incidir demasiado, pero solo alguna idea. Cuando alguien va a hacer una ruptura de pareja o se va a divorciar, necesita pasar por el juzgado. Es un órgano inevitable, bien porque lo haces de mutuo acuerdo, bien porque lo haces en la vía contenciosa. Por tanto, centralizar muchos recursos en el juzgado donde inevitablemente se va a tener que acudir, pues me parece que es necesario. ¿Para qué? Para que ese tránsito de paso por el juzgado sea un tránsito que construya relaciones y que desenquiste situaciones conflictivas que día a día nos llegan. No se va a poder llegar a todo y hay cuestiones o familias que bueno, van a ver judicializado su asunto, pero al menos tener la perspectiva de que esto ocurra en el mínimo número de casos posibles. Y veamos cuáles son estos servicios de los cuales los juzgados de Navarra echamos mano. Bueno, empiezo por el servicio de mediación familiar y agradezco además a las personas que ahora llevan el equipo desde el Gobierno de Navarra porque me han facilitado la información. He de deciros también que lo he puesto que pedí y hablé con los colegios de abogados de Estella, de Tudela y de Tafalla, me dijeron que me iban a mandar datos, pero no me los han enviado. Así es que os traigo aquí lo que ocurre en Pamplona y en Aoiz, que es donde se trabaja desde el Colegio de Abogados. Son casos derivados en el año 2021, 114, había 18 asuntos pendientes del año anterior, 108 se han cerrado y quedan pendientes 24. Casos con acuerdo 29 y casos sin acuerdo 32. Bien. Duración de los procesos de mediación entre los 15 días y los 2 meses, ¿vale? Bueno, que es un plazo más que razonable. No os quedéis, que esto ocurre mucho con mediación, con el concepto acuerdo o no acuerdo, ¿vale? Porque la mera intervención en estos procedimientos, aun cuando no acabe en acuerdo, luego finalmente tiene un efecto positivo en un número de casos elevadísimo. Hay muchos que no han llegado a acuerdo en el propio proceso de mediación, pero luego en el juicio llegan a mediación. Y hay otros que han terminado sin acuerdo formalmente en mediación
porque los abogados han conseguido también un acuerdo sin necesidad de que se logre a través del servicio de mediación. O sea que es importante no ligar falta de acuerdo con fracaso, porque esto en mediación no funciona así. Yo he tenido un paréntesis en el juzgado de violencia, lo dejé en el juzgado de familia en el año enero del 2016 y retomé un juzgado de familia en enero del 20. Y la verdad es que he de decir que el servicio de mediación que ahora se presta desde el Colegio de Abogados con un acuerdo con el de psicólogos y el de trabajadores sociales, se hace comediación, ha mejorado muchísimo, en mi opinión. Bueno, he visto las estadísticas del número de derivaciones y también es decir que el mío ha derivado más de 50 y el siguiente, que creo que es instancia 3, ha derivado 30 y pico. O sea que yo derivo mucho a mediación, pero ha mejorado. Creo que es un servicio consolidado, que el protocolo del Consejo General del Poder Judicial se cumple. De hecho, hemos ido y se ha ido avanzando y flexibilizando. Cuanto más práctica tienes, más eres capaz de flexibilizar el protocolo y lo hemos ido, y creo que se ha ido adaptando. Hay un sistema de información, comunicación, juzgado, servicio de mediación muy bueno. La derivación es sencillísima, el personal del juzgado sabe perfectamente cómo derivar. Cada enero te informa el Colegio de Abogados del número de días que te va a corresponder a ese juzgado la sesión informativa, así es que realmente lo hacen muy fácil y en lo que más han mejorado es en mantener al juzgado informado de lo que está ocurriendo en mediación, de forma que tienes información puntual de si han acudido o no a la sesión informativa, de si han aceptado o no la mediación y si la han aceptado, finalmente te informan de si ha habido un acuerdo o de si no lo ha habido. Cuando nos llega, por ejemplo, el que han llegado a un acuerdo, esto nos permite el poner en contacto con los abogados y es bastante habitual el que, digamos, los mediadores nos han comunicado que han llegado a un acuerdo, soliciten la transformación del procedimiento y aporten el convenio. Así es que creo que hay una clara mejora en esto y yo agradezco mucho a este servicio porque creo que es sumamente eficaz. Y, de hecho, también lo he percibido, una mayor satisfacción de los usuarios. Y cuando yo antes de irme del juzgado de familia nunca me habían agradecido partes el que los hubiera derivado. Y ahora he tenido varias personas que me han agradecido el que el juzgado tuviera la iniciativa de derivarles. Así es que creo que este es un gran servicio que Navarra presta a las personas que tienen conflictos familiares. El segundo, el de puntos de encuentro familiar. Siempre lo digo y como me toca hablar hoy del punto de encuentro familiar de Navarra, creo que es el mejor punto de encuentro familiar de España. O sea, funciona de una manera óptima. Es un servicio muy consolidado. Se introdujo en el año 2002 a fuerza también de pequeños esfuerzos de quién lo hace el Ayuntamiento, lo hace el Gobierno de Navarra, cómo se deriva. Bueno, los inicios realmente no fueron fáciles, pero hoy en día contamos con una intervención muy consolidada y una intervención que yo he señalado aquí integral y con objetivos muy claros. De forma que en Navarra el objetivo de la intervención del punto de encuentro no es solo la entrega y recogida o la realización de la visita supervisada en esas dos modalidades en las que es posible intervenir, sino que se preocupan de que el objetivo de salir del punto de encuentro lo antes posible se cumpla. Porque ¿cuál tiene que ser la finalidad de una pareja que acude o necesita el servicio de punto de encuentro para la entrega y recogida de sus hijos o para la realización de la visita? Dotarles de los recursos suficientes para que dejen de necesitar ese servicio. Y para eso hay que trabajar. Y trabajan de una manera, para mí, extraordinaria, con grupos donde mezclan custodios, no custodios, con trabajo individualizado con ellos, con trabajo con los niños, con una valoración de intervenciones mediadoras
que son en muchos casos difíciles, pero muy fructíferas. Así es que creo que es muy relevante decir que este servicio, además, es muy utilizado. En fin, los juzgados tenemos claro cuándo hay que derivar y cómo hacerlo. Es relevante deciros también que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona es el que más ha derivado al punto de encuentro familiar. Lógico, porque son donde se dan situaciones más complejas y donde es más necesaria la ayuda e intervención de profesionales en la entrega y recogida o en la propia realización de las visitas. Son 23 los que ha derivado en el año 2021 y el siguiente que más ha derivado es Instancia 3, que ha derivado 11. Casos terminados en el año 2021 son 79. Los atendidos, fijaros, son 203 en todo Navarra y en el año 21 se han derivado 79, ¿vale? Claro, hay otros que intervienen durante el año anterior o el anterior, ¿bien? Fijaros, el número de casos terminados es elevado y eso no solo terminan, en general terminan porque las cosas acaban bien, ¿no? Y por último, del punto de encuentro familiar, me gustaría decir que es muy importante el seguimiento y la comunicación con el juzgado. El seguimiento viene a través de informes de observación o informes de incidencias que van haciendo que cambies la modalidad de intervención o que puedas ir adoptando medidas para adaptar la regulación de las visitas a cada caso concreto. Bien. ¿Qué es lo que se podría concluir del servicio de punto de encuentro? Pues que es una intervención que reconstruye relaciones, garantiza el mantenimiento de las relaciones de padres, madres, hijos e hijas en un contexto neutral y seguro, que la intervención ayuda a poder relacionarse mejor, ayuda a valorar los vínculos y a detectar comportamientos que son inadecuados y que hacen que se pueda intervenir. ¿Bien? Y aquí, bueno, la coordinación y comunicación con el juzgado. Bien. ¿Qué es importante? Determinar bien la modalidad de intervención y facilitar al punto de encuentro desde el juzgado toda la información que precise para poder trabajar bien, ¿no? Y aquí a veces tenemos carencias, pero también vamos mejorando en esto desde los juzgados. El tercero es el servicio más reciente, del que ya ha hablado Ana, por eso me voy a limitar a hablar de los datos de lo que ha venido ocurriendo con este servicio de coordinación de parentalidad en Navarra desde que se presta en el año 2019. He de decir que es un servicio que goza de la confianza de los jueces. Los jueces estamos derivando a coordinación. De hecho, al tratarse de una experiencia piloto, tenemos un número limitado de casos que pueden atender al año y se llega a ese tope porque no se puede acoger más casos y esta es una buena señal. Desde los tribunales es un servicio demandado. Y es un servicio demandado porque funciona bien, porque ningún letrado de la Administración de Justicia y ningún magistrado va a poner o a continuar derivando a un servicio que no funcione. Así es que he de decir que el trabajo se está haciendo muy bien y que el número de casos derivados se ha mantenido en el tope o más de los que pueden atender. En el año 2019 fueron 8 asuntos, en el año 2020 13 y en el año 2021 10 asuntos. ¿Bien? Criterios de derivación para el juez, bueno, pues que exista un conflicto medio alto, un tema muy judicializado o que hay una previsión de que lo vaya a ser, ¿vale? Hay veces que puedes hacer la derivación en la propia sentencia porque ya has valorado que realmente va a ser un tema complejo y que va a producir muchos problemas en ejecución. Aunque de ordinario se llega al servicio de coordinación ya en casos muy judicializados en la fase de ejecución de sentencia, ¿no? Y creo que es muy importante centrar la intervención de la coordinación de parentalidad, y también lo ha dicho Ana, en el cumplimiento del plan de parentalidad que impone el Fuero Nuevo y en la garantía de que la responsabilidad parental que se les atribuye en el porcentaje altísimo, muy alto de casos, a ambos,
progenitores tras la ruptura, se mantenga y se haga bien, que ese ejercicio mutuo lo hagan de una manera adecuada, responsable y que cuando tienen dificultades tengan la ayuda de esa persona que es el coordinador para poder intervenir, ¿no? Y estos serían un poco los criterios de distintos estilos de parentalidad: falta de colaboración, falta de comunicación, temas muy judicializados, dificultad para centrar en las necesidades de los hijos porque están muy centrados en las suyas propias. Muchas de las cosas que ha dicho Iñaki, por ejemplo, de conflictos elevados, nos van a servir, yo por lo menos lo he recogido así, para identificar casos en los que es necesario abordar el tema a través del coordinador de parentalidad. Quedémonos con que es un servicio reciente. Acordaros lo que ha dicho Ana Carrascosa: hay que dar oportunidad a que los servicios se asienten y funcionen. Es un servicio que está siendo muy bien acogido, a pesar de que hemos empleado muchos esfuerzos en parar las muchas reticencias que al establecimiento y al mantenimiento del mismo hemos tenido, y que nos ha llevado también algo de tiempo, ¿no? Y pese a ello ha sido bien acogido, y he de decir también que es un servicio, como también lo ha mencionado Ana Carrascosa, recogido en el Fuero Nuevo. Y creo que esta es otra distinción de Navarra, que no lo tiene ninguna otra normativa, y me parece que hay que sentirse orgulloso de esto, porque dentro de unos años, cuando esto esté mucho más normalizado, cuando este servicio no esté controvertido, y esto va a pasar, porque cuando yo derivé a mediación, me llamaron para decir qué estaba haciendo yo desde el juzgado derivando a mediación en el año 2006. Es decir, era un servicio controvertido, y como la experiencia es un grado, pues yo tengo la seguridad de que dentro de 6, 7, 8 años nadie se va a plantear nada en relación a la conveniencia de intervención en coordinación de parentalidad, y aprenderemos a mezclar un servicio y otro, aprenderemos a identificar cuándo trabajar con uno o con otro, y lo haremos cada vez mejor. Y como creo que no va a haber retorno, pues creo que el que hayamos sido la primera comunidad que lo recoge en un texto legal es algo que nos debe hacer sentir orgullosos. Bien, he recogido estas reflexiones, pero bueno, la mayor parte las he dicho. Quedaros con estos efectos positivos en los progenitores, en los niños, niñas y adolescentes, en los abogados. ¿Cómo lo identifican? Fijaros que los abogados lo perciben, y esto es curioso porque las familias con nivel alto de conflictividad son agotadoras. Entonces, lo primero que han percibido los abogados es un descanso, ¿no? Y en general se han sentido apoyados, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha trabajado fundamentalmente? Pues aspectos que a lo mejor no resultan muy trascendentes, pero que para las partes que lo viven sí que lo son, ¿no? La comunicación, ¿no? Y la comunicación con los juzgados y con los jueces es algo que la coordinación de parentalidad nos dice que debemos mejorar. Esto es algo que nos lo repiten y que, bueno, pues en ello estaremos. Y luego sí que es necesario, esto lo ha dicho Ana Carrascosa también, hacer una regulación legal que determine bien la manera de intervención a través del mismo. ¿Bien? Bueno, ¿deseable la intervención en conjunto con otros servicios? Pues sí. De hecho, una de las cuestiones que también se plantea desde la coordinación de parentalidad es que se encuentran con muchos temas de salud mental y que realmente a veces es difícil poder intervenir. El servicio de orientación familiar es un servicio de intervención más de orden terapéutica, con un número limitado de sesiones que suelen ser de 10, que trabajan con familias que tienen hijos menores de 18 años. Las derivaciones desde familia, desde los juzgados, no son muchas, pero este es un órgano que tiene muchísimo trabajo porque le derivan también otros órganos, o sea que no es que tengan poco trabajo, pero sí con él me quedaría con que se echa de menos una revitalización del mismo para justicia, porque creo que es una buena mezcla esa intervención terapéutica con otros servicios que se prestan. Y a lo mejor una intervención en orientación puede hacer que luego pueda ser mucho más fácil intervenir en mediación, ¿no? Para
digamos que cronificar un poco temporalmente los servicios. Bien, hay otros que también los voy a dejar aquí por tema de tiempo, no me voy a extender demasiado, porque ya creo que llevo bastante tiempo. Bueno, quedaros con todos estos otros servicios que también muchos de ellos los ha mencionado Ana Carrascosa, con los que se trabajan y a los que podemos acudir a través de las resoluciones judiciales para que intervengan y para que puedan ayudarnos. Y voy a terminar, lo he dicho al principio, que iba a acabar, he empezado con la recomendación de parentalidad positiva, y voy a acabar con ella, porque como los que hemos participado en esta jornada fundamentalmente somos profesionales de distintos ámbitos, pues me parecía que terminar con estas alusiones a la responsabilidad de los profesionales que hace la recomendación 19/2006 de parentalidad positiva del Consejo de Ministros de la Unión Europea eran importantes. De todas ellas voy a mencionar cuatro que son exigencias de responsabilidad de cada profesional que trabaja con familias en ruptura, cada uno dentro del ámbito en el que le toque trabajar. La primera es conocer las organizaciones e instituciones, qué tipo de servicios ofrecen y cuáles son las competencias de cada organismo. ¿Bien? Diagnóstico, ver qué tenemos y para qué nos sirve. Mantener actualizados sus conocimientos sobre el desarrollo infantil y sobre cómo apoyar la parentalidad positiva, así como aplicar los conocimientos en su trabajo. Crear un espacio que les permita reflexionar con otros profesionales sobre su trabajo y los efectos en los niños y los padres, así como sobre los resultados evolutivos de los niños que reciben sus servicios. Y, por último, evaluar su propia práctica, incluyendo la valoración de los compañeros y el feedback de niños y padres. Si todos en cada uno de nuestros ámbitos pudiéramos cumplir con estas responsabilidades que desde esta recomendación se nos da, creo que mejoraríamos mucho la asistencia a las familias que atraviesan procesos de ruptura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Y con este broche de oro, y no voy a hacer un resumen, por supuesto, de la ponencia, porque bueno, me parece que recoge todos los recursos que hay en Navarra y súper bien explicados. Así que me quedo con las palabras que has remarcado de diagnóstico, prevención e información y con las recomendaciones de la recomendación, ¿no? Lo que nos dicen que tenemos que hacer los profesionales. Sin más, ya dada la hora que es, damos por finalizada la jornada de hoy dedicada a la familia en el centro del derecho. Hemos puesto la mirada sobre todo en los divorcios de alta conflictividad y bueno, recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que esto no termina aquí, que mañana por la tarde vamos a contar en la Filmoteca de Navarra. Vamos a tener la proyección de la película Maisabel, contaremos también con la presencia de Maisabel en el coloquio posterior y sí que terminaremos ya el viernes con una jornada en el Archivo General de Navarra sobre la justicia restaurativa. Muchísimas gracias y por vuestra asistencia a tanto presencial como online. Muchísimas gracias.